Bienvenidos a El Alex, donde el miedo cobra vida. Si tienes una historia de algo aterrador, mándamela por mensaje en TikTok o Instagram y podrá salir en un próximo video. Antes de empezar, asegúrate de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Y por supuesto, deja tu comentario, me encanta saber qué opinas. Ahora sí, prepárate para adentrarte en lo desconocido. Apaga la luz. Ponte los audífonos. Sube el volumen. Deja volar tu imaginación. Y acompáñame. Esta es la historia de hoy. La figura que subió a mi camión y nunca bajó. Yo manejaba la ruta 22 desde hacía casi 8 años. Siempre el mismo recorrido. Las mismas calles mal parchadas. Las mismas caras somnolientas en la madrugada. El camión era viejo, chirriante, con los asientos duros y el motor que sonaba como si se quejara. Pero era mi pan de cada día y de alguna forma me gustaba. La ciudad tenía un ritmo especial por la noche. Una calma densa cargada, como si algo estuviera agazapado en cada esquina. Era entre semana cuando noté al pasajero por primera vez. No recuerdo el día exacto, pero sí la hora, las 11:47 p.m., justo antes de mi última vuelta. Me detuve frente a una parada vacía, solo por costumbre. Y entonces lo vi subiendo sin decir palabra, como si lo atrajera una fuerza invisible. Era un hombre delgado, con la piel pálida y los ojos hundidos. Vestía un saco gris desgastado y un sombrero que le cubría parte del rostro. No miró a nadie, no me miró a mí. Se fue directo al último asiento, el que está junto a la ventana rota. Lo más raro, no lo vi por el retrovisor en todo el camino. Como si se hubiera desvanecido en cuanto se sentó. Pensé que tal vez se bajó sin que lo notara. Pero cuando llegué al final de la ruta, el asiento seguía vacío. Y frío. No había nadie. Juré que lo había visto, pero no quise pensar mucho en eso. Ya era tarde y el cansancio me jugaba bromas. Al día siguiente lo mismo. Mismo lugar, misma hora, mismo hombre. Esta vez lo observé más. No quería que se me escapara ese detalle. Volvió a caminar igual, en silencio. Con pasos firmes pero lentos, como arrastrando el alma. Subió sin pagar, sin mirarme, sin pronunciar palabra. Y otra vez se sentó atrás. Lo extraño fue que una señora que iba a mitad del camión se persignó al verlo pasar. Y se cambió de asiento con una rapidez que me puso la piel de gallina. ¿Lo vio? Pensé, no estoy loco. Al llegar al final de la ruta, volví a mirar por el espejo. Nada. Me levanté, caminé hasta el fondo y el asiento seguía vacío. Pero esta vez tenía algo, una mancha oscura, húmeda, como si alguien hubiera sudado o sangrado. Me estremecí, tomé un trapo, la limpié sin pensarlo y salí de ahí lo más rápido que pude. No le conté a nadie. ¿Qué iba a decir? Que había un fantasma viajando en mi camión. Me reirían en la cara. Pero a partir de esa noche, el ambiente cambió. El camión comenzó a oler raro, a óxido, tierra mojada. Y algo más, algo que no sabía describir, pero me helaba la sangre cada vez que lo olía. Pasaron 3 noches seguidas en las que ese hombre subía al camión a la misma hora, en la misma parada, y siempre se dirigía al mismo asiento. Nunca decía una palabra. Nunca reaccionaba cuando frenaba bruscamente o cuando alguien lo miraba de reojo. Parecía una sombra repetida, como un recuerdo maldito que se niega a irse. Empecé a evitar mirar por el retrovisor. No porque no quisiera saber si estaba ahí, sino porque cada vez que lo hacía, sentía que me observaba con esos ojos vacíos. Desde un rincón donde la luz nunca llegaba, una noche, mientras conducía por la zona más solitaria del recorrido, escuché un murmullo. No era la radio, estaba apagada, ni un pasajero, porque todos dormían o estaban absortos en sus teléfonos. Era un susurro apenas audible que venía del fondo del camión. Pensé que estaba imaginando cosas, hasta que alguien más lo oyó. Una muchacha que iba sentada a unas filas del final giró la cabeza de golpe, con los ojos abiertos como platos. Me miró y luego se levantó, pálida. Caminó hasta mí y me preguntó, temblando, ¿usted también lo oyó? Le respondí que no sabía a qué se refería, y solo dijo, no está solo allá atrás. Esa fue la última vez que vi a esa pasajera. Nunca más volvió a tomar mi ruta. Después de eso empecé a tener sueños raros. En todos, yo iba manejando el camión, pero las calles estaban vacías, oscuras como túneles interminables, y detrás de mí sentía una presencia. Nunca la veía directamente, pero en los espejos laterales podía distinguir su silueta, borrosa, temblorosa. Me despertaba empapado en sudor, con las manos crispadas como si todavía sujetara el volante. Lo peor fue cuando comencé a ver al pasajero fuera del trabajo. Una madrugada, al ir caminando de regreso a mi casa,
Lo vi parado bajo un poste de luz, mirando hacia mí. No se movía, no decía nada, solo estaba ahí, como una estatua. Cerré los ojos un segundo y cuando los abrí, ya no estaba. Otra vez me dije que era mi mente jugándome bromas, pero no me lo creía del todo. En el trabajo, el ambiente dentro del camión se volvió insoportable. Algunos usuarios bajaban antes de su parada, murmurando excusas. Otros se quedaban quietos, tensos, con la vista fija al frente, como si supieran que algo los observaba desde atrás. Una vez incluso un niño comenzó a llorar, sin razón aparente, cuando su madre insistió en sentarse al fondo. Yo no decía nada, solo quería terminar mis turnos y largarme. Pero cada noche, cuando miraba por el retrovisor antes de apagar el motor, siempre sentía que alguien seguía ahí. Una noche, decidido a llegar al fondo de todo, coloqué una pequeña cámara en el pasillo trasero del camión. No le dije a nadie, ni siquiera a mis compañeros. Solo quería una prueba, algo que me confirmara que todo esto era real o que simplemente estaba perdiendo la cabeza. Al día siguiente revisé la grabación. Durante los primeros minutos, todo era normal. Los pasajeros subían, se sentaban, algunos charlaban en voz baja. Pero cuando llegaba a esa parada maldita, justo a las 10:34 p.m., la cámara comenzó a tener interferencia. Rayas blancas cruzaban la pantalla y el audio se distorsionaba, como si alguien soplara cerca del micrófono. Entonces, en un solo cuadro, se captó una figura. Solo un segundo. No se distinguía bien, pero parecía un hombre, alto, de rostro borroso, como cubierto por una niebla interna. No había nadie que se hubiese subido en ese momento. Ningún pasajero se registró en mi conteo. Repetí el video varias veces. Pausé en ese segundo. Aumenté el brillo, el contraste, y ahí seguía, de pie, como si esperara que lo viera. Apagué la computadora y no dormí en toda la noche. Había obtenido lo que quería, prueba, pero no me sentí aliviado. Me sentí observado, como si al mirarlo directamente desde la pantalla hubiera abierto algo, despertado una atención que no deseaba. Esa noche en la ruta fue especialmente densa. El ambiente olía diferente, como a tierra húmeda y flores marchitas. Varios pasajeros comenzaron a incomodarse. Una señora se persignó al subir, y un joven pidió bajarse antes de llegar a su destino habitual. Pero yo no podía dejar de mirar el asiento del fondo. Estaba vacío cuando comencé. Pero justo en el mismo punto donde siempre ocurría, vi cómo la luz de la lámpara del techo parpadeó, y entonces apareció. No se levantó ni se movió, solo estuvo ahí de pronto, como si hubiera surgido desde el propio metal del camión. Esta vez no me limité a observarlo desde el retrovisor. Me giré completamente en un semáforo en rojo. Nadie lo notó, pero él sí. Sus ojos, o lo que parecían ser ojos, eran manchas oscuras que parecían absorber la luz. Me miraban directamente, sin pestañear, y entonces sonrió. No como una persona normal. Su boca se estiró más allá de lo posible, hasta sus mejillas. Esa noche no terminé la ruta. Detuve el camión, abrí la puerta y salí corriendo sin mirar atrás. Después de aquella noche, no volví a conducir ese camión. Pedí un cambio de ruta, incluso consideré renunciar. Pero lo extraño es que, aunque me alejé de ese recorrido, las cosas no se detuvieron. Al contrario, comenzaron a escalar. Las luces de mi casa empezaban a parpadear a la misma hora en que él solía aparecer. Mis sueños se volvieron más intensos, más reales. En ellos el camión no se detenía jamás. Y yo manejaba en un bucle interminable mientras los pasajeros desaparecían uno a uno, hasta que solo quedábamos él y yo. A veces se sentaba en el asiento del copiloto. Me hablaba en un susurro que no entendía, pero sentía que cada palabra dejaba una marca en mi mente. Me despertaba gritando, con la garganta seca y el corazón latiendo como un tambor. No sabía si me estaba volviendo loco, o si simplemente me estaba volviendo consciente de algo que siempre había estado ahí. Comencé a cerrar las cortinas por la noche, a evitar los espejos, pero aún así en ocasiones lo veía, reflejado en la pantalla de mi celular, parado detrás de mí mientras revisaba los mensajes, sentado en el sillón cuando cambiaba de canal. Nunca hacía nada, solo miraba, como si estuviera esperando. Empecé a investigar, visité la zona donde se subía aquel hombre. Hablé con vecinos, ancianos, vendedores ambulantes. Algunos se mostraban esquivos, pero uno de ellos, un señor mayor con ojos tristes, me contó algo. Años atrás, un hombre murió atropellado por un camión de transporte justo en esa esquina. Iba rumbo al hospital a ver a su hija recién nacida cuando lo arrollaron. Dicen que el conductor se dio a la fuga. Desde entonces, algunos aseguran ver a un hombre subirse a los camiones por la noche, siempre callado, siempre solo. Algunos choferes renunciaron después de vivir cosas que nunca quisieron contar. Otros simplemente desaparecieron. Cuando le describí al anciano lo que yo había visto, solo bajó la mirada y me dijo, «Él no quiere irse».
Está buscando a alguien que lo lleve. Aquellas palabras me helaron la sangre, porque entendí que no era solo una aparición, era un ciclo. Una historia sin cerrar, y yo ahora era parte de ella. Desde entonces, cada noche al terminar mi turno, siento que no puedo simplemente irme a casa y olvidarlo. La sombra de ese hombre sigue presente en cada rincón de mi vida. A veces, al apagar las luces, creo ver su figura reflejada en la ventana, como si aún viajara conmigo, oculto en el asiento trasero del camión o dentro de la penumbra de mis pensamientos. He intentado hablar con compañeros para advertirles, pero la mayoría me mira con incredulidad o cambia rápidamente de tema. Incluso algunos me evitan, como si mi historia pudiera traerles mala suerte. Mi familia tampoco entiende, y creo que eso me hace sentir más solo en esta lucha invisible. He comenzado a llevar conmigo una pequeña cruz que me regalaron, un amuleto que dicen protege de espíritus errantes, aunque no sé si realmente sirve de algo. La rutina diaria es una batalla constante entre la lógica y el miedo, entre la necesidad de creer en lo que no puedo explicar y el deseo de vivir en paz. Una noche, mientras cerraba el camión después de entregar el último pasajero, sentí una mano fría tocar mi hombro. Me giré rápido, pero no había nadie. Solo el silencio y el eco de mis propios latidos. Ese instante confirmó lo que siempre supe. La historia de ese hombre no termina aquí. Quizá nunca termine. Quizá algún día alguien más tome mi lugar en ese asiento vacío. Por ahora, yo seguiré contando esta historia, esperando que alguien la escuche y sepa lo que realmente pasa en las noches cuando el camión avanza y la sombra se sube sin pedir permiso. Porque hay lugares donde las almas no descansan, y el pasajero que nunca se baja es solo uno de ellos. Si llegaste hasta aquí, felicidades, sobreviviste a otra historia de terror. Pero dime qué opinas. Déjamelo en los comentarios si ¿te ha pasado algo parecido? O si te gustaría escuchar una historia de terror urbana que conozcas. Si te gusta el miedo, suscríbete y activa la campanita, porque aquí, en el Alex, siempre hay más historias esperando por ti. Y recuerda, la próxima vez que sientas que alguien te observa en la oscuridad, tal vez no sea tu imaginación.